Sean todos bienvenidos, mis amados, los que están aquí presentes, las personas que están aquí conectadas en esta hora, las que se conectarán. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, que Dios les hable, que Dios les ministre. Y vamos a disponernos para estudiar la bendita palabra del Señor. De antemano quiero decirles que es una palabra que puede transformar la vida de muchos. Yo no sé si sea tu vida. Aquellos que crean esta palabra, aquellos que realmente puedan ser tocados por la palabra hoy, les aseguro que a partir de hoy sus vidas serán cambiadas y serán transformadas. Esta es una poderosa palabra que viene del corazón de Dios para darnos libertad. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a ir a la fuente, a la verdad. Lo que se desata en los cielos se desatará aquí en la tierra. Como es arriba, es abajo. Así que si nosotros logramos, no desde el plano humano, racional, sino desde el plano espiritual, irracional, entender esta palabra, tu vida va a ser cambiada. Abran por favor la escritura en el libro del profeta mayor, Isaías, capítulo 52, y vamos a estar viendo los dos primeros versículos. Isaías capítulo 52, verso 1 y 2. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Liberándonos de ataduras. ¿Liberándonos de qué? De ataduras. Hay cosas que están en nuestra vida que ciertamente nos tienen atados o los tienen atados. Y de eso se trata el tema de hoy. De cómo, vamos a mirar al final, cómo hacemos para que esas ataduras, si es que las hay en tu vida, sean desatadas. Isaías capítulo 52 a partir del verso 1. Dice la escritura, despiértate, dígale que está a su lado, despiértate. Dile, no te duermas hoy, porque Dios tiene una palabra tremenda para tu vida. Despierta, despierta, vístete de poder. ¿Vístete de qué? De poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, dígale que está solo, sacúdelo por favor. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Y escuche lo que dice al final: suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Pon tu mano en el corazón y di: Padre mío, háblame en esta hora. Háblame, Señor, que yo te quiero escuchar. Amén. Uno de los temas más complicados en la iglesia es este, que de cierta manera se vuelve controversial y polariza grandemente a la iglesia. Unos dicen que es cierto que a pesar que nosotros seamos hijos de Dios, que a pesar que hayamos sido lavados por la sangre del Cordero, que tengamos el sello del Espíritu Santo, que hayamos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, que a pesar de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, a pesar de todo eso, podemos tener ataduras. Otros dicen, no. Desde que nosotros seamos hijos de Dios, de nosotros seamos unos verdaderos cristianos, el diablo no nos puede atar. No pueden haber ataduras. Yo no sé de qué parte estás tú. Si aquellos que dicen que indiscutiblemente sí, a pesar de ser hijos de Dios, podemos tener ataduras, o de los que dicen no, si somos cristianos verdaderos, genuinos, no va a haber ataduras. No sé en qué parte. Por eso le digo que es un tema controversial y de eso no vamos a hablar hoy. Si es posible o no es posible, eso no es el tema hoy. Lo que sí quiero es que tengamos en cuenta que la Biblia dice, oh hija de Sión. ¿Y quién es la hija de Sión? Espiritualmente, esa palabra hija de Sión quiere decir elegidos de Dios. ¿Y cuántos de aquí hay elegidos de Dios? ¿Cuántos de aquí son elegidos por Dios? Yo creo que si estamos aquí es porque fuimos elegidos por Dios. No fuimos nosotros los que lo buscamos, los que lo amamos, sino que Él fue el que nos buscó, Él fue el que nos eligió. Amén. Y Él está hablando, noten que la escritura habla acá en este pasaje que estamos leyendo, que a la hija de Sión, a los elegidos de Dios, están cautivos. Y de hecho la Biblia, el mismo Dios dice, los llama cautivos. Es decir,
bajo mi punto de vista, que sí es posible que a pesar de ser hijos de Dios podamos tener ciertas ataduras. Los que están de acuerdo conmigo, digan amén. Es posible, es decir, podemos ser cristianos, no se niega que seamos cristianos, pero puede haber en nuestra vida ciertas ataduras. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 44, nos narra la historia que es archiconocida, la historia de un amigo de Jesús, una persona que conocía a Jesús, que andaba con Jesús, pero que ciertamente un día murió. ¿Cuántos saben que a pesar que seamos cristianos, un día podemos morir? Un día vamos a morir, a no ser que el Señor venga por nosotros. Es decir, lo más natural es que nosotros un día vamos a partir de esta tierra. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos acá, que no estamos de una manera permanente acá, sino que somos ¿qué? Temporales, ¿de acuerdo? Un amigo de él llamado Lázaro, ¿recuerdan la historia? Murió. Van y mandan llamar a Jesús. Jesús, mira, tu amigo ha muerto. Jesús se pone en pie en la tumba, y es la narración que está aquí, versículo 44 de Juan 11. Y el que había muerto salió. ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Pero Jesús da una palabra, y con esa palabra, diga conmigo, Él resucita. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes estábamos también muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Estamos así o no? Y un día el Señor nos llamó. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, le dice que nosotros estábamos muertos, pero que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Así como Lázaro en aquella oportunidad físicamente resucitó, también nosotros resucitamos. Pero ¿cómo y en qué condiciones salió Lázaro? Vamos a mirar. Y el que había muerto salió ¿cómo? Atadas las manos y los pies. ¿Cómo salió Lázaro? Atadas las manos y los pies. Es decir, que pueda que nosotros ciertamente hayamos resucitado, pero es posible que a pesar de que hayamos resucitado, también podamos estar ¿qué? Atados. Una cosa es haber resucitado, haber nacido de nuevo, y otra cosa es que estemos atados. Son dos cosas que están ahí. Aquí este hombre resucita, pero está atado, dice la Biblia, de manos y pies, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. ¿Desatarle y qué? Y dejarle ir. Entonces noten, para que vayamos colocándole piso a este mensaje, Lázaro murió, resucitó, pero estaba atado. Nosotros estábamos muertos también, cuando el Señor nos llamó, resucitamos, pero es posible también que algunos aún estemos o estén atados todavía. ¿Sí? Somos conscientes de eso. Es que es muy importante, amados, este tema. Es muy importante que entendamos. Nosotros estamos siendo introducidos. Dios nos habló terminando el año anterior que necesitamos prepararnos para la bendición, que este va a ser un año de mucha bendición, que este va a ser una temporada de mucha bendición, pero para eso necesitamos prepararnos. Y para podernos preparar, este es un tema que es fundamental, necesitamos reconocer nuestra condición. No podemos nosotros decir: no, yo estoy divinamente, yo estoy bien con Dios, no, a mí no me pasa nada, yo estoy todo bien. Y es que el 90% de las personas que uno les pregunta cómo se encuentra, cómo está, le van a decir a uno que está ¿qué? Bien, aunque estén mal por dentro, aunque estén desgarrados, aunque su corazón esté destrozado, pero uno tiene la costumbre de decir siempre que está bien. Si yo les pregunto ¿cómo están? Bien, bendecidos, pero la realidad no es esa. Porque muchos han venido bregando, luchando, y han venido tal vez de una forma interna cuestionándose: ¿qué pasará? ¿Que no salgo de esto? ¿Qué pasa que no puedo avanzar? ¿Que no puedo proyectarme? ¿Qué será que no salgo de este estancadero? ¿A alguien le habrá pasado eso? Y es porque precisamente puede haber una atadura. Vayan por favor a Isaías capítulo 28, verso 22. Isaías 28, 22. Mire lo que dice: ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. No se burlen, es decir, no tomen en poco la palabra de Dios, no tomen en poco este tema. No digan: eso no es, eso de ataduras, eso no es cierto, eso es un cuento. Ojo, no. El enemigo quiere que tú pienses que es eso. Eso no le presta atención, eso no es nada. ¿Por qué? Porque en la medida que tú no le prestes atención, entonces esas ataduras se vuelven más intensas, se aprietan más. El enemigo como que te frena más, como que te cautiva más. Voy a explicarlo con este ejemplo. Ven, Alejita, por favor. Alejandra es mi hija, ustedes la conocen. Voy a poner un ejemplo aquí sencillito. Y llamo a Alejandra porque si pasa algo, pues es mi hija, y entonces
El papá no viene a reclamar. Déjalo por acá porque no quiero que sube el bracito. Muy bien. Pregunto, ¿cuál es tu nombre? Alejandra. Voy a hacer 3 preguntas. ¿Tú amas a Dios? Alejandra ama a Dios. De hecho, si está acá es porque ama a Dios. ¿Tú quieres servirle a Dios? ¿Le quieres servir a Dios? ¿Tú obedeces a Dios? A veces sí, a veces no. ¿Pero le quieres obedecer a Dios? Ok. Toca la batería, Alejito. Ve y toca la batería. Toca la batería. Toca la batería, Alejita. No, pues. Listo. Eso es para explicar lo siguiente. Gracias, Alejito. No dice que la apriete muy duro y me la cobren. Y ahí sí. Este es un ejemplo para mostrarles. Ella ama a Dios. ¿Dejó de ser Alejandra? No, sigue siendo Alejandra. ¿Dejó de querer a Dios? Lo sigue queriendo a Dios. ¿Dejó de querer servirle a Dios? No, le quiere servir a Dios. ¿Dejó de obedecerle a Dios? Tal vez le quiere obedecer a Dios. Pero hay algo que la tiene amarrada que no le permite obedecerle y cumplir la obra que Dios quiere que cumpla. Escúcheme, así hay muchos cristianos. No estoy cuestionando el cristianismo, no estoy cuestionando su conversión. Hay muchas personas que le quieren servir a Dios, pero aunque le quieran servir a Dios, ¿qué pasa? No pueden. ¿Por qué? Porque están atadas. Hay veces en tu vida que tú dices, yo quiero servirle a Dios, de verdad me quiero meter con Dios con toda. Este año de verdad voy a orar, voy a hacer lo que Dios manda, voy a obedecerle. Pero cuando comienzan, hay algo que como que los frena. ¿Les pasa a ustedes o no? ¿Y eso que les pasa qué es? Ataduras que están ahí, que nos impiden. Honestamente, ¿no crees que tú deberías estar hoy en otro nivel espiritual y ministerial? Que tú deberías estar mucho más alto de lo que estás hoy, hablando espiritualmente. No hablo de tu parte económica ni empresarial, eso no lo voy a discutir hoy. Pero espiritualmente tú deberías estar mucho mejor. Tú deberías tener gente a tu cargo, discipulándolo, formándole, hacer parte del ministerio, sirviéndole a Dios con toda. Dios te ha dado talentos, te ha dado capacidad. Posiblemente te ha dotado con la capacidad de tocar un instrumento, de cantar, de orar, de servir, de hacer tantas cosas. Pero que en tu vida espiritual estás ahí frenado, estás como paralizado. ¿Alguien se siente así? Y posiblemente esa parálisis se deba a que tienes una ¿qué? Una atadura. Y para poderle servir a Dios con libertad, para salir de esa parálisis, para poder correr y hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo al propósito de Dios, necesitamos quitar esas ataduras. Ella posiblemente quería servirle a Dios. Quizás quería obedecer tocando la batería, pero había una fuerza superior a la fuerza de ella que no le dejaba, que le impedía. Y de eso se trata hoy. Lázaro, primero, para poderle servir a Dios y para poder convertirse en ese hombre que históricamente hasta el día de hoy hablamos, que hizo maravillas y que dio testimonio y que fue el hombre que resucitó. Y cuando Lázaro caminaba por las calles decía, oiga Lázaro, entonces tú eres el de testimonio, tú eres que habías muerto y resucitaste. Sí, Jesús hizo esta obra tremenda. Para eso primero tenía que ser ¿qué? Desatado, porque lo contrario era una momia que no iba a dar ningún tipo de testimonio. ¿Me están entendiendo, por favor? Eso es importante que lo entendamos. Yo por eso le digo, no estoy cuestionando tu conversión. Lo que estoy mirando es que tal vez a esta altura de tu vida no estás cumpliendo el propósito o el plan que Dios tiene para contigo, porque hay algo que te tiene atado. Vayan a la Biblia, por favor, profeta Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: he aquí, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro. Ezequiel 4:8. Ataduras que no nos dejarán mover a un lado ni a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Es decir, el enemigo no tiene ningún problema de que tú vengas acá. Eso no es ningún problema. El problema no es que tú recibas palabra. Él no está angustiado por eso. Porque tú puedes recibir acá palabra, tú puedes venir acá
y recibes y tomes nota y dices amén y aplaudes y lo demás. Y esto el enemigo no se inquieta. Mientras tú no desarrolles, no hagas, no cumplas, no vivas la palabra que estás recibiendo. El enemigo se jacta, se burla cuando le quiere servir y tú no puedes. Y él se ríe. Te tengo amarrado, no lo puedes hacer. No, sí, voy a servir, es que este año voy a tocar la batería, por un ejemplo, voy a servirle. Y puedes levantar la mano y te puedes inscribir y lo demás, pero y él se burla. Hasta que finalmente ya no forcejeas más. ¿Y qué haces? Desistes. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Entonces necesitamos mirar esto. Hay personas que, yo no sé si les ha ocurrido esto. Mire, en las cosas de Dios a veces nosotros como que somos muy desplicentes. Si un día nos levantamos tarde, aquellos que tienen que ir quizás a trabajar y tienen que irse a trabajar pero se les hizo tarde, entonces medio se juegan los dientes y eso, medio se peinaron y salieron corriendo, no alcanzaron a desayunar y así les tocó irse a trabajar porque no alcanzaron. Y van y cumplen su jornada laboral y bueno, listo, yo después llego y almuerzo alguna cosa y no pasa nada, ¿verdad? De alguna manera saco fuerzas y listo, pero cumplí con mi horario y fui a trabajar porque tengo una responsabilidad. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, mire lo que sucede. Alguien se propone ayunar. Uy, no, es que de verdad yo hace rato que no ayuno. Yo necesito de verdad ayunar y mañana voy a levantarme y voy a ayunar. Entonces propones eso en tu corazón. Y son las 8 de la mañana y dices, pero qué hambre que tengo. Uy, no tengo un hambre, no, yo me siento como desmayar. No, yo de verdad me estoy sintiendo como mal, estoy como temblando, yo no sé qué me pasa. ¿Será que es la bilirrubina o qué será? Me siento mal. Yo no puedo, no, yo la verdad, ay Dios, perdón. Y sale a la tienda y se compra sus 2 empanadas. Señor, perdóname, es que de verdad, usted me entiende, Dios. ¿Les ha pasado eso? ¿Qué pasa? ¿Quién controla eso? El enemigo. Que cuando tú te quieres consagrar, servirle a Dios, entonces el enemigo busca la manera, los obstáculos, las cosas. Cuando son las cosas de Dios, ponemos todos los impedimentos. No, es que me siento como mal y no, yo no. Pero si tuvieras que ir a trabajar, no importa cómo esté, yo me voy porque tengo que ir a trabajar, tengo que cumplirlo, si no me echa. Pero con las cosas de Dios siempre. ¿Y quién es el que hace todo eso? ¿Quién es el que pone ese tipo de ataduras? ¿A quién es el que le gusta que no le sirvamos a Dios con la libertad? Pues al enemigo. Y eso es lo que tenemos nosotros hoy que romper. Mateo capítulo 21 verso 2. Esta es una historia bonita porque Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. Jesús tiene una misión en esta tierra y va a cumplir su misión. Y entonces le da una orden a los discípulos y le dice en el verso 2 de Mateo 21: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna como atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemela. Escúcheme. Jesús, en otras palabras, dice: yo necesito entrar a Jerusalén, pero para entrar a Jerusalén, dentro del plan que tengo, es que vayan y desaten a esa asna que está ahí, y una vez desatada la traigan para que yo me monte y así yo pueda entrar a Jerusalén. Él tiene un plan. El plan no se cumpliría dentro del propósito de Dios si no hubieran ido y hubieran desatado el asna y la hubieran traído. Escúcheme. Lo mismo sucede con nuestra vida. Dios tiene un plan trazado con cada uno de nosotros. Dios te quiere utilizar de una forma especial en esta tierra mientras estemos acá. Pero que el plan de Dios no se ha cumplido todavía. Porque cuando Dios te quiere utilizar o me quiere utilizar, entonces se encuentra que hay una atadura. Y para que Dios nos pueda utilizar, primero se tienen que romper todas las ataduras. ¿Me están entendiendo? Dios tal vez desde la eternidad trazó algo contigo, pero hay algo que tú has sacado como excusa, como disculpa, y dice: no, es que esto, es que lo otro. Cosas que tú dices: yo no puedo, no soy capaz. Y esas ataduras, dígale que está a su lado, son las que tenemos que romper. Diga: Lázaro no se hubiera convertido en uno de los testigos más importantes en la historia si primero no hubiese sido desatado. Dígale: tú tampoco te convertirás en alguien importante para el reino de los cielos hasta que sus ataduras sean quitadas. Jueces capítulo 12 versículo 15. Jueces:
nos habla de una historia de un gran hombre llamado Sansón. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sansón? ¿Sí? ¿Quién era Sansón? Uno de los primeros jueces que tenía una característica física, y es que era muy ¿qué? Muy fuerte. Jueces capítulo 15, verso 2. Esa fuerza se le atribuía ¿a qué? Posiblemente a su cabello que le daba la fuerza. Realmente era un pacto que tenía con Dios. Era un hombre que había sido separado para Dios, y eso es lo que le daba en sí las fuerzas. Y dice la escritura, mire lo que pasa aquí. Jueces 15, 12. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Verso 13. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Sansón, un juez llamado por Dios. Escuchen, estaba en este momento cumpliendo con su asignación. Aquí no aparece todavía Dalila en la escena. Todavía no está en la película Dalila. Es decir, Sansón en ese momento de su vida estaba fluyendo, estaba caminando en obediencia a Dios. Pero a pesar de que estaba en obediencia a Dios, que estaba cumpliendo con su asignatura, con su misión, fue atado. ¿Notan? Fue atado. ¿Y qué sucede acá? Noten que no lo querían matar. El plan del enemigo no era matarlo, porque si quisiera matarlo lo habría hecho tal vez de otra forma, que ya lo veremos más adelante. Pero en este momento, ¿cuál era el plan del enemigo? Tenerlo ¿qué? Atado, amarrarlo. Porque si lo hubiese matado en ese momento, ¿para dónde se iba Sansón? ¿Qué pasa si tú como cristiano en este momento, que eres un hijo, una hija de Dios, que es una persona que crees en Jesús, que entregaste tu vida al Señor, que crees en la salvación, qué pasa si hoy mueres? ¿Para dónde te vas? Te vas para el cielo. ¿Qué pasa si el enemigo hoy te mata? ¿Para dónde te vas? Para el cielo. Si te ahogas, ¿para dónde te vas? Para el cielo. Si te abalean, ¿para dónde te vas? Para el cielo. Si te apuñalean y te matan, ¿para dónde te vas? Para el cielo. ¿Sí? ¿Es claro eso o no? Sí. Entonces no es una estrategia del enemigo que tú mueras ahora, porque si tú mueres ahora, entonces sencillamente pues te vas para el cielo. Tu cuerpo se queda acá y tu alma se va para el cielo. Es lo que nosotros tenemos como claro. Entonces la estrategia, mientras tú y yo estemos en esta tierra, no es tanto matarnos. No te afanes por eso. Pero sí, la estrategia del enemigo entonces es tenernos ¿qué? Atados. Tenernos atados. Bien que vengas a la iglesia, repito una vez más, bien que puedas cumplir con los compromisos que tienes que cumplir, pero que estés siempre ¿qué? Atado. No sé si conozcas personas que quieren orar pero que no pueden orar. No pueden orar. Yo quiero orar pero no puedo orar. O sea, me levanto, yo no sé, es una cosa impresionante. Y yo me puedo quedar viendo series de Netflix hasta las 11, 12, 1 de la mañana y no me da sueño, pero es coger la Biblia y me duermo. ¿A alguien le ha pasado eso? Es un somnífero impresionante para muchos. ¿Qué será? Pues ¿quién hace esa obra? El enemigo. Escúcheme, porque el enemigo no tiene ningún reparo en eso, pero sí lo que quiere es que tú no le sirvas a Dios. Tú no hagas, no ejecutes, no cumpla la misión que tienes que cumplir. Porque una persona que no cumple con esa misión, ¿qué pasa si un cristiano no ora? Si un cristiano no se congrega, si un cristiano no ofrenda, si un cristiano no ayuda, si un cristiano no alaba a Dios, ¿qué pasa con ese cristiano? Es un cristiano que está paralizado. ¿Es así o no? No cumple con su función. Tenemos que orar como cristianos, tenemos que leer la Biblia como cristianos, tenemos que alabar al Señor, tenemos que aportar, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, tenemos que ayudar, tenemos que todo lo que nos corresponde hacer como cristianos. Y si no lo hacemos, pues sencillamente estamos ¿qué? Paralizados. Y eso, escúcheme por favor, y eso es lo que el enemigo quiere, que nos convirtamos, diga conmigo, en un monumento de su victoria. ¿En un monumento de qué? De su victoria. Escúcheme por favor. Un monumento de su victoria. Que estemos acá
pero que sencillamente seamos un monumento donde no operemos y hagamos nada para Dios. ¿Me estoy haciendo entender, por favor? Eso es lo que el enemigo quiere. Que tú seas un monumento, o sea que cuando te ves, ya está mi monumento, va mi monumento a la iglesia. ¿Por qué no hacemos nada? ¿Qué dice la Biblia de los ídolos? Dice que tienen ojos, pero ¿qué? No ven. Que tienen boca, pero ¿qué? No hablan. Tienen oídos, pero ¿qué? No escuchan. Tienen manos, pero ¿qué? No palpan. Tienen pies, pero ¿qué? No caminan. Eso es un ídolo. ¿Sí es así o no? Precisamente eso es lo que el enemigo quiere. Que tú estés en la iglesia y que escuches la palabra, pero que no oigas. Oye, yo fui a la iglesia, pero ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál fue el título del mensaje de la semana pasada? Que escuches, pero que no, yo no me acuerdo, pero yo miro, ya perdimos. Otro dirá, yo sí me acuerdo, pastor, porque es que ese mensaje llegó a mi corazón. Ese mensaje yo lo compartí a más de uno. Ese mensaje quedó en mi vida, yo lo he hablado. O sea, ¿qué quiere él? Que seamos mudos, que no le testifiquemos a nadie, que estemos callados, que tengamos boca, pero que no hablemos, que tengamos pies, pero que no vayamos a predicar la palabra, que tengamos manos, pero que no ayudemos a nadie, que tengamos ojos, pero que no veamos la gloria de Dios, las bendiciones de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, sin querer, o tal vez queriendo algunos, sin querer, nos convertimos como en monumentos de victoria para Satanás. Alguno puede a esta altura del mensaje decir, wow, honestamente yo soy un monumento, yo no hago nada, yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo absolutamente nada. O sea, lo único que yo hago es ir un domingo y punto. Ya ni siquiera, y llego a la iglesia y muchos llegan a dormir. Se escuchan hasta aquí los ronquidos. A veces me dan ganas de ir y colocarles ahí el micrófono para que todos escuchen. Amados, no es para eso la iglesia. Venimos para escuchar la palabra, para atender la palabra, para vivir la palabra, porque entonces se cumple lo que dice Santiago, que sencillamente somos ¿qué? Oidores olvidadizos. Escuchamos, pero oímos, pero no pasó nada. Y cuando nosotros tenemos una vida cristiana en esa sintonía de venir, de escuchar, de sí, fui a la iglesia y lo demás, somos unos religiosos, somos un monumento de victoria para Satanás. ¿Me hago entender? Entonces tenemos que romper eso. Tenemos que romper con esa inercia. Porque si nosotros queremos hacer algo, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, el poder de Dios obrando, necesitamos obrar de acuerdo a lo que dice. Más adelante entra en escena Dalila, Jueces 16:6. Escuche por favor. Dalila. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser ¿qué? Dominado. Escúcheme, atado para ser dominado. El enemigo nos quiere atar para podernos ¿qué? Dominar. Y esa palabra dominar quiere decir subyugar, quiere decir estar sujetos, estar sometidos y estar controlados. Eso es lo que él quiere, controlarnos. Y tenemos que romper eso. Yo no sé cuántos están conmigo, pero yo ya estoy cansado de eso. Tenemos que romper esa inercia, tenemos que romper esas ataduras y tenemos que servirle y cumplir el propósito mientras estemos aquí en la tierra. Tenemos que cumplir el propósito. No podemos sencillamente ser un monumento de victoria a Satanás y decir, sí, fui a la iglesia, pero ¿qué? Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Por eso es que Pablo dice que hay unos que son llevados como ídolos. Llevados como ídolos. ¿No será que tú estás llevando una vida cristiana como un ídolo? Ojos no ven, oídos no escuchan, manos no palpan, pies caminan. Ahí estamos. Eso es. Y por eso hoy es un mensaje tremendo para aquellos que lo quieran entender. Yo tengo que romper eso, no más, no más. Mateo capítulo 15, versículo 2. Por eso es que tú encontrarás en la iglesia muchos cristianos bloqueados. Bloqueados. Ay, no puedo. Ahí, quiero hacer, pero no puedo. Hay algo que me frena, algo que me bloquea. Aquí es importante, mire lo que dice Mateo 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciéndole, estoy en Mateo 15, 22. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un ¿qué? Un demonio. O sea, ella entendió, escúcheme,
Ella era consciente. Ella no dijo, Señor, yo no sé qué le pasa a ella. Yo no sé, de un momento a otro quedó embarazada. Yo no sé qué pasaría. Yo no sé si fue obra del Espíritu Santo, no sé qué pasa. No. Ella era consciente de la situación de su hija. Y yo no sé qué es lo que... No, ella dijo, el problema de mi hija es que hay un demonio que la está atormentando. Esta mujer reconoció su condición o la condición de su hija. Ese es un punto muy importante en la vida cristiana. Tú tienes que reconocer hoy tu condición. Nosotros, mire, estoy hablando entre personas ya maduras, personas que tienen conocimiento de Dios. Y tú tienes que saber, porque ya tú sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Tú tienes que tener conciencia de qué cosas en tu vida te están atando. ¿Cuáles son esas ataduras que están ahí? ¿Qué son aquellas cosas que están generando como un bloqueo en tu vida? Y tú dices, sí, yo sé qué es esto. Si tú la has detectado, la tienes que reconocer delante de Dios. Esta mujer se acercó y la reconoció. Quiero hacer, pero no puedo. Alejandra decía, yo quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Señor, yo entiendo que hay algo en mi vida. Mientras, escúcheme, eso es un punto muy importante en la vida cristiana. Mientras tú no reconozcas delante del Señor, le digas, Señor, de verdad, yo sé que esto estoy haciendo mal, que esto es algo que es incorrecto y eso me ha generado una atadura. Mientras tú no hagas eso, no va a funcionar. ¿Qué pasa con los alcohólicos anónimos? Mire esta institución. Un alcohólico anónimo no pueden comenzar un proceso con él hasta que primero no reconozca que es un alcohólico. Hasta que él no se ponga de pie y diga, yo reconozco que soy un alcohólico. Señores, tengo que decirles, yo soy un alcohólico. Primero, 2. Y no solamente que reconozco que soy un alcohólico, sino que necesito de su ayuda. Por favor, ayúdeme. Ahí, a partir de ahí, es que le pueden comenzar a ayudar. Hasta tanto no. Hasta que yo no soy alcohólico, eso no va a pasar nada. Lo mismo sucede, escúchame, con nosotros. Tenemos que reconocer nuestra condición. Tú tienes que reconocer tu condición espiritual al día de hoy. ¿Qué estás haciendo en tu vida espiritual? ¿Qué has hecho en tu vida espiritual? Y reconocer, Señor, yo estoy mal delante de ti. Perdóname, Señor. Es por esto. Y yo necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me saques de esto, Señor. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. ¿Cómo vamos a romper esto? Entonces, esta es una base. Reconoce cómo está. Reconoce tu condición. Reconoce que necesitas ayuda. Reconoce que hay algo que te está subyugando, que quieres pero que no puedes. Algo que te está arrastrando, algo que no te deja, que te imposibilita, que te paraliza. Dice la Escritura, está hablando aquí con sus discípulos, particularmente con Pedro. Pedro es un hombre que ha reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces bajo ese conocimiento, bajo esa sabiduría, entonces Jesús le dice lo siguiente: y yo también te digo, Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? No sobre la persona de Pedro, sino sobre el conocimiento que Dios le ha dado a Pedro, la revelación que Dios le ha dado a Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre ese conocimiento, sobre esa verdad, entonces sobre esa verdad va a edificar la iglesia, sobre el conocimiento de Dios. Y escuche lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Te daré qué? Las llaves del reino de los cielos. Pero no es ese Pedro que nos muestra la historia o que nos enseñó la religión. Un viejito ahí barbado que está en la puerta con una llave para permitir, entre, le abre. No, usted no puede entrar. No, ese no es, a eso no hace referencia. ¿Cuáles son las llaves? ¿De qué de llaves está hablando? ¿Cómo es que nosotros podemos romper con todas las ataduras, con todas las cosas que nos impiden disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros? ¿Para qué son las llaves? ¿Para qué sirven unas llaves? ¿Para qué tienen las llaves? Si yo tengo estas llaves, ¿para qué son estas llaves? Esta es una llave del vehículo. ¿Para qué las llaves? Para poder abrir el carro, para poder encender el carro. Si lo van a abrir con otras llaves, si lo van a abrir, ¿qué pasa? El carro no va a responder. ¿Qué pasa si tú vas a entrar a tu casa, pero entras con las llaves incorrectas? Te equivocaste y vas a abrir con las llaves de tu oficina. No te abre la puerta de tu casa, porque las llaves deben ser las llaves correctas. Para poder nosotros ser liberados y poder tener acceso a lo que Dios tiene, tenemos que entrar con la llave correcta. De lo contrario, ¿qué va a suceder? Ahora, esas llaves, ¿qué representan? Si yo le digo, hermano Toniel, mire, por favor, aquí le doy estas llaves del vehículo, ¿qué está representando eso? ¿Qué está representando eso? ¿Qué estoy yo demostrándole a él? ¿Qué le estoy dando?
Muy bien, confianza, perfecto. Confianza, porque yo no le suelto las llaves a cualquier persona. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tú no le das las llaves de tu casa a cualquier persona. No. ¿A quién le das las llaves de tu casa? A personas de confianza. Yo no le doy las llaves al niño, tome, quédate con esas llaves. No, porque el niño no tiene todavía la suficiente ¿qué? Madurez, responsabilidad y podría perder las llaves. Entonces las llaves representan muchas cosas importantes. Simboliza, número 1, diga conmigo, autoridad. Autoridad. Número 2, confianza. Número 3, responsabilidad. Y número 4, membresía. Entonces las llaves, cuando yo te entregaré las llaves se requieren que sean exactas para que puedan ¿qué? Entrar, funcionar. Si son inexactas, ¿qué puede pasar? No funciona. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, yo quiero que tú me muestres la revelación. Yo quiero que tú me des, Señor, esas llaves correctas. Levanta tus brazos y dile: Señor, que esas llaves no solamente me sirvan para mí, sino que yo las pueda compartir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Esas llaves, ¿qué son? ¿Cuáles son las llaves? ¿Son llaves físicas? No. La llave es el Evangelio. Diga conmigo el Evangelio. Que el Evangelio es el que nos lleva, nos introduce a recibir las verdades. Por eso la Biblia dice, Juan 8:32, conoceréis la ¿qué? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y al conocimiento de la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, esa palabra nos hará ¿qué? Libres. Libres. Sin el conocimiento de la palabra de Dios no podemos ser libres. Por eso vamos a mirar 4 cosas. Para los que les gusta tomar nota, que está bien. 4 cosas que nos ayudan para que nosotros, por la palabra, podamos romper esas ataduras, podamos entrar y podamos gozar de la libertad espiritual que Dios quiere darnos. Número 1, 4 acciones. Cuando hablamos de acción, ¿a qué hace referencia? Acción, ¿a qué? Actuar, es un verbo, hacer, o sea, nos corresponde a nosotros. Hacer. La primera la encontramos en Jeremías capítulo 2, versículo 20. 4 cosas que necesitamos hacer, que debemos hacer para que haya ruptura de esas ataduras. Jeremías 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo, tus ataduras, y dijiste: no serviré. ¿Dijiste qué? No serviré. Lo primero, número 1, es tomar una decisión. ¿Decisión de qué? De una vez reconociendo qué es lo que me ata, qué es lo que me imposibilita, qué es lo que me neutraliza, qué es lo que me paraliza. Yo tomo una decisión y decir: ya no más. Nosotros, digo, a esta altura tú sabes qué es bueno y qué es malo. Tú tienes que tomar, como yo, tenemos que tomar decisiones de decir: no le voy a servir más a la maldad. Yo sé que esto es malo delante de Dios y no lo voy a hacer más. Punto. ¿Es una qué? Decisión. ¿De quién depende? De nosotros. Yo no puedo tomar esa decisión por ti. Tu papá no puede tomar la decisión. Tu mamá no puede tomar la decisión. Tu esposa o tu esposo no pueden tomar. Es una decisión, diga conmigo, personal. Si yo quiero romper con aquellas cosas que me imposibilitan entrar y ver la libertad espiritual, lo que Dios tiene para mi vida, yo tengo que tomar una decisión y decir: ya no le voy a servir más al pecado. No más pornografía, no más adulterio, no más mentiras, no más, hasta aquí, no más. No voy a servirle más. Es una decisión, como cuando tú te convertiste al Señor. Alguien te invitó a la iglesia, alguien te compartió las cosas del Señor, pero nadie te obligó, ¿o sí? No, tú un día tomaste la decisión. Sí, yo quiero seguir por este camino, yo quiero convertirme al Señor. Señor, perdóname, te arrepientes de tus pecados, confiesas tu maldad, aceptas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Le dices: Señor, cambia mi vida, y a partir de ahí, por esa decisión, el Señor te hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Fue una decisión. Asimismo es esa decisión. La decisión de decir: ya no más, de romper con esas ataduras. Como la decisión de decir: Señor, voy a cuidar mi cuerpo, no voy a comer todo lo que me ofrezcan, voy a cuidar mi cuerpo. ¿Es una decisión o no? Decisiones. En la parte financiera también es una decisión. O sea, la gente se empobrece porque quiere empobrecerse.
porque hacen compras compulsivas, porque no hacen presupuestos, porque, bueno, hay una cantidad de cosas que no manejan bien las finanzas y terminan empobrecidos, terminan llenos de deudas por todo lado y terminan quebrados por malas decisiones, porque no le consultan a Dios, por muchas cosas. Son decisiones. Eso es decisión. Esto también es una decisión, por eso estamos hablando de decisión. Y entonces la Biblia dice, si tú quieres romper con ese yugo, tú tienes que decir, o sea, yo tengo que confesar y tengo que hacer, no más, hasta aquí. Hoy cierro esto en mi vida. No más esta relación. Sé que esta relación es ilícita, no es de Dios, no es lo que Dios quiere en mi vida. No más, corto con esta relación. Punto. ¿Duele? Posiblemente sí. Pero es tomar una decisión. O sea, la gente quiere que Dios haga milagros. ¿Y qué será que no salgo de esto? ¿Y qué será que no prospero? ¿Y qué será que no avanzo? Pero no tomas decisiones en tu vida. Tú tienes que tomar decisiones. Voy a servirle a Dios, voy a buscar a Dios. Voy a decidir verdaderamente orar, voy a decidir a leer la palabra, a vivir la palabra. Decido en mi vida. Eso no es que, como el pastor no me llama, yo no voy a la iglesia. No, ese es tu problema. Tú estás grandecito. Es una decisión tuya de buscar a Dios. Pues no vuelvo a ir. Dios no se afecta para nada. Dios sigue siendo Dios. Dios sin tu presencia o sin mi presencia sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Nosotros somos los perjudicados. Es una decisión, ¿de acuerdo? Diga conmigo, decisión. Yo lo decido. Se acabó esto y no más. Se acabó, punto. Punto número 2. La segunda acción que podemos hacer para que haya una ruptura de las ataduras es, diga conmigo, oposición. Oposición. ¿Oposición en qué sentido? El pasaje que comenzamos leyendo, Isaías 52:2, dice: sacúdete el polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Cuando una persona está atada, no puede, ¿sí notaron? No puede. Entonces tiene que tomar la decisión de decir, tengo que soltar eso. Es decir, aquí el punto es, cuando hablamos de oposición, es hacer lo opuesto que el diablo quiere que yo haga. ¿Me hago entender? Si el diablo te dice, no ores, eso está, no ores, es tanta oradera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar, voy a orar más. Eso, no te congregues, eso no vale tanto ir a la iglesia, ¿eso para qué? Si el diablo te dice eso, la oposición ¿cuál es? Voy a buscar más de Dios. Eso, no lea tanto la Biblia. ¿No ha escuchado que si usted lee la Biblia se vuelve loco? Si el diablo te dice que no lea la Biblia, voy a leer más, voy a leer 3 capítulos. ¿De acuerdo? O sea, es hacer lo opuesto. No des, voy a dar. El diablo quiere, y ya vamos a mirarlo al final, el diablo quiere amarrarte en esa área también. Entonces es hacer lo opuesto. Lo que tú no podías hacer antes, ahora con todo el esfuerzo lo haces. Hablamos hace 8 días de celebrar esas victorias, esas pequeñas victorias. O sea, yo no estoy hablando de victorias grandes. O sea, si tú no orabas, si no te costaba orar, quieres orar pero no puedes, entonces proponte, no, voy a orar de verdad, voy a dejar la pereza, voy a orar. Y comienza a orar, así sean 5 minutos. Celebra esos 5 minutos, porque ya es una victoria. Antes no podías orar, ¿ahora qué? Ora 5 minutos. Y si pudiste orar 5 minutos, al otro día oras ¿qué? 7 minutos o 10 minutos. Y vas, esas pequeñas victorias las vas celebrando. Y está haciendo ¿qué? Oposición a lo que el diablo quiere que tú no hagas. ¿Me hago entender? En la Biblia hay un relato muy lindo, en el libro de Marcos capítulo 3, a partir del verso 1, de un hombre que tenía la mano seca. Estaba paralizada esa mano. ¿Sí han leído por ahí esa historia? Déjame la leo aquí textualmente y trabajamos sobre eso. Dice la Biblia en Marcos 3:1 que otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y se le acercaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Fíjense que siempre los detractores, los enemigos de Jesús, no están afuera, están dentro de la iglesia. Ahí estaban a ver si hacía algo para poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, ¿qué le dijo? Levántate, diga al que está a su lado, sacúdelo, diga, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre,
extiende tu mano. ¿Qué le dijo? Extiende tu mano. ¿Y qué hizo él? Él no dijo, oiga Señor, acuérdese de Jesús, es que, acuérdese, usted no conoce la Biblia, es que yo tengo la mano seca. No, 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 escúcheme, él tenía la mano seca, tenía la mano paralizada, la mano inmovilizada, pero a pesar de eso, Jesús le dice, extiende tu mano, y dice la escritura que él la extendió, y ¿qué dice la palabra? Y la mano le fue, ¿qué? Restaurada, sana. Noten, cuando hace algo que no podía hacer, por la palabra de Jesús lo hace, él comienza a orar. Cuando tú comienzas a hacer, a romper esa inercia, a hacer lo opuesto que el enemigo dice que no haga, Jesús te respalda. ¿Cuántos dicen amén? Él está ahí contigo, él no te va a dejar solo. Estaba toda la audiencia, estaban esperando ahí, pero él le creyó. Si Jesús lo dice, yo lo hago. Y a pesar que durante mucho tiempo estaba inmóvil, él toma control y dice, yo le voy a creer a la palabra de Dios, y extiende, toma la decisión de extender, de obedecer. Diga conmigo, obedecer la palabra de Jesús, y el milagro se dio. Abraza el que está sobre ahí. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, vienen milagros. Diga, no importa en qué condición te encuentres, no importa cómo estabas, Jesús puede obrar milagros. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Diga, usted tiene que tomar una acción en dirección de lo que Dios te está ordenando. Toma acción. Yo sé que a esta altura Dios les ha hablado y les ha dicho, mire, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tú tienes que hacer esto. Ya es el tiempo. Hazlo, por favor. Y Dios va a hacer cosas grandes. Una de las cosas que impiden obedecer a Dios es el temor. Y si yo me atrevo a creerle a Dios y no funciona, y si los demás se burlan de mí, mire, una de las cosas que más atan a las personas precisamente es el temor. Eso usted no lo haga, usted no puede. No vaya a hacer el ridículo que va a hacer el oso con eso. No lo haga, eso quédese quieto. ¿Para qué se mete en eso? No lo haga. Temor, temor. Dicen los psicólogos y los psiquiatras que una de las maneras de contrarrestar el temor precisamente es actuando. De hecho, el temor es un espíritu que subyuga. La Biblia dice que el Señor nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Es decir, que el temor es un espíritu que estanca, que frena a las personas, que paraliza. Muy bien. Entonces tenemos que soltar eso, tenemos que levantar y tenemos que actuar. Como decíamos ahora, tenemos que marchar, vamos a hacer lo que no hacíamos, vamos a creerle al Señor. Y este es un tiempo para que le creamos al Señor. Si Dios te está formando, te está preparando y te está diciendo es hora de marchar, es hora de soltar eso, quita todo temor. Es porque Dios tiene plan grande con tu vida. Yo no sé si le puedas creer a Dios. El Señor quiere hacer algo, pero hay algo que te frena. Ese es otro de los frenos. Predique la palabra, hablemos del Señor. Estamos en tiempos finales, amados. Esto está corriendo de una forma impresionante y la iglesia está enmudecida. Es que me da miedo. ¿Y qué tal yo comience a predicar y haga el oso? Y como yo no me sé ningún versículo. Tranquilos, hablen, que Dios va a llenar tu boca. Llénate de la palabra, porque la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Dios te va a respaldar. Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Pero Dios, ¿cómo te va a utilizar si no tienes tiempo ni para leer la Biblia? Si no te la pasas leyendo, mirando las series de Netflix, una cantidad de cosas, pues no tienes tiempo para leer, para llenarte de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a predicar la palabra de Dios? A mí me aterra que hay personas que yo conozco que están cambiando el acento de hablar. Y digo, ¿y usted qué es lo que pasa? Usted es que ahora es mexicano. Y dice, no, es que me estoy viendo tal serie que es mexicana. Ya está, los influyen tanto que hasta ya cambian hasta el acento. Amados, tenemos que mirar. No, que es que lo que pasa es que estoy aprendiendo idiomas, pastor, y me estoy viendo una serie en inglés. Amados, este no es un tiempo para perder. Los tiempos se han acortado. Este es un tiempo para meternos con Dios, iglesia. Es un tiempo para consagrarnos a Dios, para servirle a Dios. Y el enemigo quiere eso, una iglesia dormida, una iglesia ahí que no haga nada, paralizada. Tenemos que sacudirnos. Dile que está a su lado, es tiempo de sacudirnos. Diga, no te dejes paralizar. Diga, marcha. Diga, toma decisiones.
Toma acción, toma acción. Ejecutemos cosas, amados. Punto número 3, la tercera acción que podemos hacer para que haya una ruptura de las ataduras es reconciliación. ¿Qué es? Reconciliación. Mire, la Biblia dice, Lamentaciones capítulo 1:14, permítame yo la leo, Lamentaciones 1:14, dice, el yugo de mis rebeliones. ¿Qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Literal. Muy bien. Es un travesaño de madera que ata y los amarra y los ata. Entonces, si un buey coge para un lado, tiene que el otro coger para ese lado. Escúcheme, ese yugo, o sea, esa manipulación que el enemigo tiene con nosotros, que nos lleva para aquí, para allá, nos arrastra para donde él quiera, es por causa de algo. Y es por causa de las rebeliones. Dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado sobre mi mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Por eso muchos están débiles. El enemigo tiene control. ¿Qué es lo que los controla? ¿Por qué el enemigo ha tomado ventaja y muchos están débiles? Precisamente por la rebelión que tienen con Dios. ¿Qué rebelión? ¿Qué rebelión? Que Dios les ha hablado, que Dios nos ha dicho, haz esto al otro, y yo digo, no lo hago. Yo sé que eso es malo, pero yo lo sigo haciendo. Eso es rebelión. Eso es delicado, amados, escuchen. Cuando Dios te habla que no hagas eso y tú lo sigues haciendo, tú ahí en ese momento estás en rebelión con Dios. Y ahí pones un yugo y el enemigo tome ventaja. Es decir, que el enemigo, por eso les digo, no se afana porque tú vengas y escuches palabra. Porque mientras tú escuches palabra y no la obedezca, listo, hay un yugo que está ahí. Hay una atadura que está ahí. Por eso no tiene problema que venga acá. El problema es cuando tú vienes y tomas la palabra y comienzas a caminar con esa palabra. Ahí sí te vuelves una amenaza latente para las tinieblas. Lo contrario no. Porque ese yugo es una rebelión. ¿Y esa rebelión qué es? ¿Qué es la rebelión? ¿Qué es cuando Dios te habla y tú no lo obedeces? Es una rebelión. Y esa rebelión ante los ojos de Dios, ¿qué es? ¿Es igual a qué? ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo. ¿Qué dice la Biblia? Una persona que Dios le habla, que Dios le dice, no hagas esto, tienes que hacer esto, y no le obedeces, estás en contra de lo que Dios dice, estás en desobediencia a lo que Dios dice, es una persona que está en rebelión. Y esa rebelión ante los ojos de Dios es como si fueras un brujo, un hechicero. Es adivinación, es brujería. Wow. Y a mí esa parte, ahora no lo digo yo, mira, ahí está en su Biblia, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Pecado de qué? De adivinación. Es decir, para Dios una persona que no obedece lo que Dios le dice es una persona que está en rebelión, y para esa rebelión es como si fuera el pecado de adivinación. Adivinación. ¿Eso es delicado o no? Y es bueno que lo podamos saber. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros somos muy dados para esto. Si hay una vecina que consulta al brujo y nosotros nos encontramos con la vecina y tú quieres predicar la palabra, tú te sinceras con ella, y le dices, mira vecina, la verdad, si usted sigue consultando al brujo, la brujería, si usted muere en brujería, usted se va para el infierno. ¿Es así o no? ¿Sí es así o no? Que una persona que va donde los brujos se muere, va para el infierno, derechito. Escúcheme, somos muy dados para eso. Pero nosotros podemos estar en el mismo pecado de esa persona que consulta a Walter Mercado, aquella persona que va para que le lean la tacita de chocolate, para que le lean el sobaco, para que le lean el ombligo, porque es que hoy leen todo, sí, hoy leen todo. Ese mismo pecado, escúcheme, de ir acá, no, es que yo voy aquí, la tacita ya eso no tiene más. Ojo, escúcheme. Lo mismo, mire lo que sigue diciéndoles esta palabra, 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Es la qué? ¿Qué es obstinación? Yo sé que eso lo tengo que hacer, pero no lo hago. Aquel que es terco, escúcheme, tercos que sabe que lo tiene que perdonar, hermana, por favor, ya. No, yo no la perdono, yo me muero, pero no lo perdono. Ok, ¿cómo llama eso? ¿Cómo llama eso? Obstinación, obstinada, no, listo. Esa persona que es obstinada delante de Dios va a ser calificada como aquella persona que es idólatra.
punto. ¿Duro o no? Duro. ¿Pero qué? Si es que yo no tengo imágenes, pastor. Uy, pero es que yo así no lo perdono. Lo mismito, según lo que dice la Biblia. Yo no lo estoy diciendo, no me miren mal. Algunos me abrieron los ojos. No, ahí dice la Biblia. Hay que leer la Biblia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Wow. Esto es fuerte, es una palabra que le dio en su momento a Saúl. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Escúcheme, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros decimos, no, yo tengo a Jesús, yo soy. Sí, pero ¿cómo está tu vida? Hay que tomar de. Y esa falta de perdón es una ¿qué? Atadura. Y tienes que romper con esa atadura, con esa ligadura hacia esa persona. Así que si se te debían, suelta eso. Uy, es que lo que me hizo, suelta eso por amor a Dios, por tu bien. Uy, es que pastor, es que yo lo veo y me hierve la sangre, decía mi mami. Me hierve la sangre cuando yo lo veo. Sí, pero eso ya no está en nosotros, no puede estar en nosotros, porque nos estamos haciendo daño. Es lo más, perdóneme, lo más necio e insensato que nosotros podemos hacer, que nos tomamos el veneno y pretendemos que el otro se muera. Es tonto eso. Soltemos eso. Y cuando Dios nos ha hablado que lo tenemos que hacer y no lo hacemos, es una ¿qué? Obstinación. Sigamos. Marcos capítulo 5, versículo 18. Nos habla de un hombre que había estado endemoniado. ¿Recuerdan? Jesús entra a Gadara y encuentra un hombre que está encadenado, que está cautivo por demonios, y Jesús hace un milagro tremendo. Ustedes conocen la historia, pero lo que quiero destacar aquí en este pasaje del versículo 18 dice que al entrar en la barca, el que era endemoniado, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, que le dejase servir. ¿Qué me llama la atención de esto? Que no importa cuál sea la condición, no importa qué hayamos hecho, no importa cómo estábamos, pero cuando nosotros tomamos una decisión seria, es decir, me suelto de eso, de verdad, ya suelto, hoy Dios me está hablando claramente, yo suelto eso y tomo la decisión de soltar esto, voy a hacer. El diablo dice, no perdone, para que aprenda, para que sepa, págale con la misma moneda, que sufra también. Eso lo dice ¿quién? Eso no es Dios, es el diablo, porque quiere que tú estés ahí amarrado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer ¿qué? Lo opuesto. No, lo suelto, ya lo suelto allá él, que le rinda cuentas a Dios. Yo lo suelto, por mi parte lo suelto ya. ¿Sabe que ya no más? Hasta aquí ya, yo lo perdono y listo. Ríndale cuentas a Dios. Por mi parte no más, punto. Te suelta. Hiciste lo opuesto. Y cuando tú haces lo opuesto, cuando tú haces lo que Dios manda, Dios te respalda. No te preocupes por eso. Dios se encarga de lo demás, ya. Y dejemos ya eso, porque es que hay cristianos muy hermosos, muy generosos, muy dadivosos, muy de la casa, pero están atados. Y Dios hoy está hablando de qué cosas son los que nos está atando. ¿Para qué nos muestra eso el Señor? Para que digamos solamente amén, oiga sí, oiga buenísimo, oiga qué mensaje tremendo, de verdad, Dios cómo me habló. No, no es para eso, para que tú digas lo voy a hacer, punto, pase lo que pase. Y ahí viene el último punto, que es ministración. Mire, hay una de las cosas bonitas que Dios nos da, y es que Dios siempre va a permitir que la luz del Espíritu llegue a nosotros. Por más que estemos, así como le pasó en el endemoniado Gadareno, por más que estaba en tinieblas, Dios le permitió esa luz. Por más que estemos mal, Dios nos da esa luz para que nosotros podamos reconsiderar nuestra vida y tomemos decisiones, cambiemos el rumbo que estamos, hagamos un viraje y nos direccionemos hacia Dios y caminemos como Dios manda. Que estemos en paz. O sea, Dios no nos puede bendecir mientras haya ataduras. ¿Es claro eso? Si no estamos desatados, Dios nos va a poder utilizar como Él quiere. Dice la Biblia, volvamos a Jueces capítulo 15, verso 14. Punto número 4, ministración. Dejemos que el Señor comience a obrar en nuestra vida. Recuerde que para que Él pueda obrar necesitamos tomar decisiones, que ya tocamos los puntos. Versículo 14, ¿qué pasó aquí? Los enemigos traen a Sansón delante de los filisteos, lo traen amarrado, lo traen atado. ¿Sí recuerdan que ahí quedamos? Dice el versículo 14, y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero noten esto, lean en su Biblia por favor, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él.
La presencia de Dios, la unción de Dios, el fuego de Dios, el respaldo de Dios vino sobre él. ¿Y qué sucedió como consecuencia? Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y termina diciendo en esta versión, y las ataduras que se cayeron de sus manos. Wow, esto me impresionó, mis amados. Porque escúcheme, un instante en la presencia de Dios y todas las ataduras en el nombre de Jesús son rotas. ¿A qué nos llama? Que no importa lo que tú tengas hoy, pero tú dices hoy, hoy, mañana puede ser tarde, hoy dices, Señor, yo voy a consagrarme de verdad, da nomás. Voy a meterme contigo, voy a buscarte de todo corazón. Que tú me toques, Señor, que la unción, que el poder del Espíritu Santo verdaderamente me respalde. Y tú te metes con Dios con sinceridad porque ya has dado esos pasos, has perdonado, has quitado, has tomado decisiones que tienes que tomar. Cada quien sabe cuáles son. Yo no soy quien para decirles, cada quien sabrá. El Espíritu Santo les habrá mostrado. Y tú dices, Señor, aquí estoy listo, estoy ya preparado. ¿Qué pasa? El Espíritu de Dios comienza a obrar. ¿Y qué sucedió con este hombre? Que lo tenían amarrado, lo llevaron de los filisteos, y el poder de Dios, dice la escritura, el Espíritu de Jehová vino sobre él y esas cuerdas se cayeron, se quemaron. No importa qué tantas ataduras tengamos y cuánto tiempo llevemos, en la presencia de Dios es tremendo, porque Dios puede romper. Está la misma historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿recuerda? Los amigos de Daniel. ¿Qué sucedió ahí? Que los llevaron allá a un horno de fuego ardiendo. Ahí está en Daniel capítulo 3, verso 23 al 25. Ahí está Daniel, ahí están los amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué sucedió ahí? Que los meten, lo voy a leer textualmente. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados, dice la Biblia, dentro del horno de fuego ardiendo. O sea, no era cualquier cosa. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. 4 varones sueltos. Esa es una epifanía, hablando de que Jesús ahí estaba, el respaldo del Señor cuando tomamos decisiones, cuando estamos con Él. Él no nos deja solos. Y por más que estemos en situaciones duras y difíciles, el Señor va a romper ataduras, va a romper cadenas. ¿Cuántos pueden creer esto? Dice que se paseaba en medio sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es impresionante esto. Cuando nosotros nos alineamos a Dios, y eso es lo que el Señor quiere. Mire, yo estoy seguro, iglesia, y los amo con todo mi corazón, y yo quiero que de verdad, lo que Dios nos ha venido hablando durante este tiempo, esa palabra que el Señor nos declaró comenzando o finalizando el año anterior para este año, que va a ser un año de bendición, yo lo creo, la verdad. Yo estoy muy metido en eso y estoy completamente persuadido en eso. Y quiero que ustedes junto conmigo seamos introducidos, y que no sea simplemente una palabra, fue un eslogan, fue un cliché, no, que realmente sea una verdad. Pero necesitamos caminar en la palabra. Caminar en la palabra. Y no importa lo que tú hayas pasado, no importa. La Biblia me muestra una mujer que llevaba 18 años con una atadura. Una mujer que iba a la iglesia durante 18 años. Ahí la encuentras en Lucas 13, verso 10 en adelante. Una mujer de Dios. No está hablando de una mujer impía. No estaba hablando de una mujer que no era una ramera, no era una mujer pagana, no. Una mujer de Dios que iba sagradamente durante 18 años a la iglesia, a la sinagoga, que estaba ahí buscando del Señor, pero tenía una atadura. Para romper cualquier concepto, no, que si yo vengo a la iglesia no tengo atadura. No. Puedes estar en la iglesia, pero puede haber una atadura. ¿Y qué sucedió acá? Mire, por favor. Dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que de hacía ¿cuánto tiempo? Dice su Biblia, 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Tenía qué? Escúcheme, ¿tenía qué? Un espíritu de enfermedad. O sea, la enfermedad es ¿qué? Un espíritu. Y tenemos que tomar, tenemos que tomar decisiones, meternos con Dios, y Dios puede sanar cuerpos. ¿Ustedes lo creen? Dios puede romper. Mira, perdóname, a mí no me importa lo que el médico te haya dicho, el diagnóstico y lo que tú sientas. Yo lo que quiero es que tú creas una palabra de Dios con mucha fe
Y que tomes, aunque sea este pasaje, diga, si esa mujer durante 18 años tenía ese espíritu de enfermedad y el Señor la curó, el Señor la sanó, el Señor la liberó, Él lo puede hacer conmigo. ¿Alguien lo puede creer? Porque el mismo Jesús de ayer es el mismo de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Y esta mujer, 18 años, dice, tenía espíritu de enfermedad y andaba como encorvada. O sea, la enfermedad la encorvó. Su seno, su parte productiva estaba ahí. Con muchas personas están encorvadas, económicamente no funcionan. Hay cosas que a esta mujer le funcionaban muchas cosas, sus manos, sus pies, sus ojos, cantaba seguro, alababa al Señor, leía la Biblia, claro, lo podía hacer sin ningún problema, pero andaba como encorvada. Hay una atadura muy fuerte y tú puedes estar libre de muchas cosas, pero puede haber algo, alguna área de tu vida que te tiene ahí. Y Dios no quiere que tú andes en eso. O sea, Dios no quiere, dice la Biblia, que la obra que Él comienza, Él que la termina. Él no nos deja a la mitad. Él no podía tener un contacto con esta mujer y dejarla igual. 18 años la mujer sagradamente viniendo a la sinagoga, iba a la iglesia, salía lo mismo. Seguramente le tenían el apodo, ay, llegó la hermana, la encorvada esa, la jorobada, llegó. Ya le hacían su burla y lo demás, ya la tenían como parte del activo. Esa es la silla de la encorvada, déjela ahí. Pero Jesús toca a esa persona, escuche. Jesús hace un cambio, porque cuando una persona se mete, por favor entiéndeme esto, cuando una persona se mete y le crea al Señor, o sea, no me crea a mí, crea lo que está escrito en la palabra, por favor. Crean que esto no es un libro de historia, esto no es un libro de cuentos, eso es un Jesús que es real. Yo lo creo que es real. Yo creo que los mismos milagros que hizo en ese tiempo los puede hacer hoy en tu vida. Pero necesitamos creerlo con todo nuestro corazón. No es solamente porque nos hemos acostumbrado a todo decir amén, 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 pero no creemos. A veces terminamos siendo mentirosos, mentirosos que todo, amén, amén, pero necesitamos creer la palabra, vivir esa palabra. Y mire lo que sucedió acá cuando se encuentra con Jesús. Verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántas pueden decir amén? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en esto puedes venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, tanta religiosidad, tanto misticismo, tantas cosas, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a una hija de Abraham que Satanás, ¿quién la tenía atada? Satanás la había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. 18 años yendo y los sacerdotes no hacían nada. No hacían nada. Pero cuando el poder de Dios toca a una persona, esa persona cambia. Abraza el que está a su lado, dile, el reino no tiene que ver con palabras, sino con poder. Con poder. Hoy abrázate, por favor. Si tienes una parte afectada y Señor, yo creo en el nombre de Jesús que por tu palabra esta enfermedad, esta dolencia, esta patología que me ha sido diagnosticada, en tu nombre, Señor, yo creo que hoy puede ser desatada para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden aplaudir al Señor? ¿Cuál es el punto aquí, amados? Que usted puede estar 18 años en la iglesia y tener ataduras. Esta mujer no era una mujer mala. No dice la Biblia que era una mujer mala, no. No dice que era una mujer que no amaba a Dios, no, porque si durante 18 años, a pesar de su condición, iba a la iglesia es porque amaba a Dios. A pesar de toda la limitación que tenía, ahí voy, no, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a buscar de Dios. Esta no era una mujer mentirosa, no era una mujer impía, pero tenía una ¿qué? Una atadura. Tenía una área que la limitaba. Era una mujer que estaba encorvada, que no podía producir lo que tenía que producir por causa de esa atadura. Tú puedes producir mucho más para el reino de los cielos, pero mientras no seas libre de esa atadura, diga conmigo, no va a pasar nada. Vamos a pedirle al Señor que hoy obre en nuestras vidas.
Que tú puedas hoy decir: Señor, estos 4 puntos los quiero vivir en mi vida. Ya tú tienes la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Esa verdad ya está en ti. Amén. Esa palabra como tal no cumplirá un efecto mientras tú no la creas y no operes en esa palabra. Dice la Biblia en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. El Señor quiere que nosotros seamos libres, que seamos una iglesia libre, que tú seas una persona libre, que no tengas ningún tipo de atadura. Pero para eso necesitas, ¿qué? Diga conmigo: tomar decisión, oponerse a lo que el diablo te ha venido diciendo que hagas. Reconcíliate con Dios, pídele perdón: Señor, sé que tengo que hacer esto y no lo he hecho, lo voy a hacer. Alíneate con Dios y permite que el Señor ministre tu vida, que el Señor comience a hacer cosas que ni siquiera tú te habías imaginado. Yo creo que Dios hoy puede hacer milagros. ¿Tú lo puedes creer? Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús, Padre. Esta palabra, Señor, que tú hoy nos has declarado es verdad, Señor. Esto no es una palabra, no es una fantasía, no es una palabra simplemente por un cumplido. No es una palabra que sea de motivación. Es una palabra, Señor, que nos lleva a la acción. Es una palabra que tenemos que vivirla en nuestro corazón. Espíritu Santo, hoy muévete de una forma especial en este hermoso grupo, tanto de mis hermanos que están aquí presentes como las personas que en esta hora están conectadas, como las personas que más adelante también podrán escuchar o ver este video, Señor. Espíritu Santo, tu palabra dice que fruto de la unción se pudre todo yugo. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en esta hora tú te muevas de una forma especial. A esta altura estoy seguro que tu iglesia ya sabe qué cosas, en qué áreas están atados. Que aquellos que tengan la claridad puedan levantar sus manos y puedan decir delante tuyo: Señor, yo reconozco delante de ti que esto me tiene atado en mi vida. Algunos tienen unas ataduras financieras. El enemigo, cuando Jesús estuvo en el desierto, lo tentó con pan, que es una señal de la necesidad física, de cosas materiales. Y una de las cosas donde el enemigo más ata es en eso, en que no le obedezcan a Dios, que no le den a Dios, que se la pasen por todo lado mendigando, buscando el pan, y por estar buscando el pan no puedan recibir la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando una persona se alimenta con la palabra de Dios, el poder de lo alto viene y ocurren milagros y puertas se abren, puertas de oro se abren, cosas que ni siquiera se había imaginado Dios puede hacer. Hemos visto hoy un sinnúmero de milagros, de diferentes testimonios del Antiguo y Nuevo Testamento, de Dios moviéndose, Dios obrando. Ahora esta palabra, Señor, está en tu pueblo, está en tu iglesia, está en el corazón de ellos. Con la misma fe que tuvieron aquellas personas que te creyeron, Señor, hoy sé que alguien o algunos han creído esta palabra, Señor. Y si tú tienes un problema y sabes que hay un problema en tu parte física, que te diagnosticaron algo, yo creo en el nombre de Jesús que ese diagnóstico será desbaratado y que vendrá una palabra de sanidad para ti, y que verás el milagro de Dios en tu cuerpo. Y que no importa cómo te sentías, hoy Dios puede romper esa atadura, esa cadena, eso que el enemigo había querido colocar, ese espíritu de enfermedad que hoy no lo cita la palabra. Y dile: Señor, yo creo esa palabra, que ese espíritu de enfermedad hoy se va de mi vida. Hasta aquí estuvo en mi vida, hasta aquí estuvo en mi cuerpo, pero hoy, por la palabra que el Señor me ha dado, yo creo que el Señor puede hacer un milagro. Y que así como esa mujer encorvada durante muchos años, 18 años, estuvo con ese problema porque ese espíritu de enfermedad la tenía subyugada, yo también creo, Señor, que hoy mi cuerpo puede ser sanado para la gloria tuya. Y que mi médico, al ver el diagnóstico, quedará impresionado viendo el milagro.
Yo creo que hoy se rompen yugos, hoy se rompen cadenas, hoy se rompen ataduras para aquella persona que ha creído esta palabra, que toma la decisión de decir: hoy voy a soltar todas aquellas cosas. Este es un momento donde tú te la tienes que jugar con Dios y decir: Señor, hoy quiero jugármela contigo, hoy te voy a creer, hoy tomo la decisión de soltar todo aquello que tú me has mostrado que está mal delante de ti. Hoy decido soltar hasta aquí. Hoy voy a servirte, Señor. Ya no le voy a servir más a las tinieblas. Mi cuerpo ya no va a servir más al pecado. Hoy te voy a servir a ti, Señor. Hoy tomo la decisión de buscarte con todo mi corazón. Hoy te pido, Señor, que me dé las fuerzas para hacer lo opuesto a lo que el enemigo me ha querido manipular durante este tiempo. Hoy rompo esas cadenas, rompo esos hilos que me tenían conduciendo, que me manejaban, que me manipulaban. Y hoy te voy a creer a ti, Señor. No me importa lo que otros digan, no me importa lo que el enemigo me quiera susurrar al oído. Yo simplemente voy a creer a tu palabra, voy a jugármela contigo, Señor. Y lo que no podía hacer antes, lo voy a hacer. Antes que me costaba orar, voy a comenzar a orar. Antes que me costaba leer la Biblia, voy a leer la Biblia, Señor. Y en esa obediencia Dios se va a mover. En esa obediencia es que Dios va a hacer cosas que ni siquiera tú te has imaginado. Y dile: Señor, en esta hora yo creo esta palabra y quiero reconciliarme contigo, Señor. Perdóname. Perdóname porque muchas veces tú me has dicho que tengo que hacer cosas y no las he hecho. Sé que tengo que hacer cosas y no las hago, Señor. Perdóname porque he sido un rebelde contigo. Perdóname porque he sido un obstinado, Señor. Pero hoy decido dar paso, Señor. Hoy me pongo en pie, Señor. Voy a marchar por esta palabra y voy a ejecutarla, voy a vivirla, Señor. No quiero ser un monumento de victoria para el enemigo. Quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Hasta aquí era un monumento de victoria para Satanás, pero hoy, Señor, y de aquí en adelante me convierto, Señor, en un instrumento en tus manos. Ya no más servirle a las tinieblas, ya no más sencillamente ser un número más. Hoy voy a convertirme en una amenaza latente a las tinieblas y mi vida será utilizada para sacar del cautiverio, Señor, porque las llaves del reino tú también me las has entregado, Señor. Yo también tengo las llaves, que es el evangelio. Yo también tengo tu palabra, Señor, para poder desatar la vida de muchas personas que están cautivas. Por esta palabra, Señor, yo declaro que estoy libre, Señor, porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre, Señor. Yo creo esta palabra, yo creo que esta es verdad, Señor, y como es verdad, conozco tu verdad y esa verdad me hace libre, Señor. Pero no me voy a conformar simplemente con estar yo desatado. Quiero ser ahora un instrumento para llevar tu palabra y desatar a otras personas para la gloria tuya, Señor. Llevar el evangelio para que esa palabra desate la vida de muchas personas, se abran las puertas del reino para ellos. Aquellos que están cautivos, Señor, aquellos que están inmersos en el pecado, puedan ser libres por tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, Dios, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.